El segundo aspecto que yo menciono en mi papel es de que se podría verificar, y se puede todavía hasta hoy, llevando en cuenta la evolución del tiempo, se podría identificar cuáles serían las diferencias de intereses y de ventajas y de objetivos entre los diversos países o grupos de países involucrados. Entonces yo, claro, dentro de limitaciones de espacio, porque no quería hacer un documento muy largo, yo menciono que Estados Unidos tenía determinados objetivos muy interesantes, básicamente positivos, pero organizaba la negociación de una forma que fuera aceptable a sus intereses nacionales, lo que es perfectamente comprensible. Y aquí llamo la atención sobre el hecho de que la capacidad negociadora norteamericana en la mesa de negociación es diferente de la de otros países. Yo no voy a hablar de todos, pero voy a hablar de mi país, Brasil, que en aquel momento entonces negociaba no Brasil, pero Mercosur, que es que los negociadores tienen más amplitud de negociación. No estamos tan limitados como están los negociadores norteamericanos a los términos del mandato dado por el Congreso. Aquí llamo la atención de que la política comercial norteamericana, o estadounidense mejor diciendo, es una política mucho más controlada por el Congreso que la política comercial que puede adoptar diversos países latinoamericanos y mismo Canadá. Entonces, eso es otro elemento que complicó mucho la negociación en la medida en que varios aspectos de la negociación que interesaban a países como a Mercosur en particular y países como Brasil en particular también, no estaban en el mandato negociador norteamericano o estadounidense. Y eso se traducía, como también menciono en mi papel, en los aspectos arancelarios y algunos aspectos no arancelarios. Los aspectos arancelarios, el principal fue el hecho de que en el campo industrial los aranceles promedios americanos ya eran extremadamente bajos. La verdad es que no hay dificultad de acceso al mercado para las exportaciones de Mercosur, por ejemplo, a Estados Unidos en función de aranceles. Ya son muy bajos. Es un mercado muy abierto. Eso para los americanos, paradójicamente, tenía una dificultad, porque ¿qué van a ofrecer? ¿No? Si ya han ofrecido antes de empezar la negociación un mercado abierto en el campo industrial. La compensación, el trade-off que yo mencioné inicialmente, se podría conseguir a través de concesiones en el campo agrícola o en el campo de algunos servicios o en el campo de algunas normas particulares en términos de solución de controversias, compras de gobierno. Y en eso los americanos, especialmente en los sectores de interés de Mercosur, tenían muy poca o casi ninguna capacidad de negociación. Si uno analiza el mercado exportador brasileño en los últimos años, ya los últimos 20 años o 30 años para Estados Unidos, se verá que nosotros tenemos dificultades puntuales en una serie de productos donde somos competitivos y donde naturalmente se aplican políticas restrictivas norteamericanas. Hay el famoso caso del jugo de naranja en la Florida, otros casos de productos agrícolas como tabaco, el azúcar, sujeta a cuotas. Entonces, en varios de los productos, especialmente el campo agrícola, donde Brasil y Mercosur ha sido competitivo desde 1500, desde cuando empezó todo acá, con la llegada de Colón, es lo que tenemos dificultad de acceso al mercado norteamericano.
y ellos, los negociadores americanos, no tenían la libertad de negociar esos acuerdos. Y mismo que tuvieran el coraje de negociarlos, probablemente no serían aceptados cuando lo llevaran a Washington, a USTR o al Congreso norteamericano. Entonces el trade-off se hacía muy dificultoso. Por otra parte, los americanos, los estadounidenses, querían, y con razón, yo creo, bajo el punto de vista norteamericano, quería pedir normas y disciplinas en el campo no arancelario, en el campo de subsidios, de compras de gobierno, de solución de controversias, que en el lenguaje común se decía OMC Plus, o sea, que serían más avanzadas que aquellas que ya se había negociado en la Organización Mundial de Comercio. Y eso los países, por lo menos en el Mercosur, consideraban que sería un precio muy alto para pagar, porque significaba entonces reducir drásticamente la capacidad de políticas nacionales o políticas regionales en función de las disciplinas que tendría que tener un carácter hemisférico completo. Entonces eso prácticamente llevó a una imposibilidad de hacer el cálculo del trade-off entre los costos y los beneficios. Y la sensación que se tenía era de que íbamos finalmente a pagar más sin tener las ventajas, los beneficios. No se trataba solamente de pagar más en el principio y compensar en adelante, pero pagar más en el principio y no tener ninguna ventaja en mediano y largo plazo. Y el otro aspecto que yo menciono, no quiero pasar más del tiempo que me han sugerido, el otro aspecto es que las tradiciones y las estructuras productivas entre los 34 países eran muy distintos, ¿no? Países como Chile, por ejemplo, que ya había tomado la decisión de basar su economía sobre determinados y pocos factores donde son mundialmente competitivos, en el caso del cobre, del salmón, del vino, de las frutas. Chile había decidido que no tenía ningún interés más en el campo industrial. Entonces era más fácil para Chile, y yo entiendo y creo que funcionó muy bien, que se adoptara una actitud más liberal en el libre comercio internacional. Ya no es el caso de Brasil ni de Mercosur y Argentina en particular, Brasil y Argentina, que tenía y aún tiene ambiciones industriales por la diversidad de sus recursos naturales, por la extensión territorial, por la cantidad de gente que vive en los países. Entonces tenemos ambiciones comerciales y ambiciones industriales. Entonces una abertura industrial cuesta mucho para esos países y hay que compensarla de manera muy clara. Y eso porque en los años 60 y en adelante, yo menciono eso en mi papel, los países, especialmente Brasil y Argentina, practicaron lo que normalmente se llama como la política de sustitución de importaciones, donde la industrialización se hizo de manera muy intensa y para que funcionara había un control cuantitativo y estatal del comercio exterior. El comercio exterior en Brasil era totalmente reglamentado por las autoridades centrales, no solamente a través de aranceles muy altos, pero la verdad que los aranceles tampoco jugaban ese papel, aunque fueran muy altos. Lo que sí había el control cuantitativo de las importaciones. No se podía importar, punto y basta. El mercado estaba cerrado cuando convendría a los industriales brasileños y a las multinacionales instaladas en Brasil. El caso más emblemático es de la industria automovilística que se estableció en Brasil a fines de los años 50 durante el gobierno de Kubitschek, Juscelino Kubitschek, que hubo ahí sí un trade-off en que el gobierno dijo a las multinacionales Ford, Volkswagen, General Motors: ustedes se instalan en Brasil, van a tener beneficios fiscales, van a tener subsidios, van a tener mercado interno reservado y en compensación vamos a cerrar las puertas a las importaciones de autos de cualquier procedencia, incluso
de sus propios países. O sea, la GM quiere producir en Brasil, tiene que producir acá y no vamos a importar GM de Estados Unidos, por ahí en adelante. Entonces, ese sistema funcionó, pero funcionó a costo muy elevado. Y a la fin de los años 80, efectivamente, ese sistema ya no se mantenía, combinado con crisis en el balance de pagos, que era un tema recurrente en las economías de Brasil y de otros países sudamericanos, nos llevaron entonces a mudar la política de sustitución de importaciones. Pero la cambiamos en pedazos, poco a poco, no de una manera sistemática y totalmente abierta. Y seguimos hasta hoy, poco a poco, desmantelando los instrumentos de la vieja política de sustitución de importaciones, pero no de una manera total y completa. Hay todavía reflejos condicionados que todavía practicamos y que yo menciono acá, especialmente algunas tendencias proteccionistas que siguen funcionando en la práctica comercial de Argentina y Brasil. Y por último, quiero mencionar, ahí también creo, señor presidente, un error de perspectiva de los negociadores norteamericanos, que fue la poca comprensión de que los mecanismos de negociación regional no eran enemigos, no eran contradictorios con un proceso de liberalización más amplio. Mercosur, como la comunidad andina, eran considerados como instrumentos poco eficaces. Políticamente era muy importante para los países que hacían parte de este grupo, pero la visión de negociadores norteamericanos y también de otros sectores, especialmente el Banco Mundial y del Fondo Monetario, era de que esos acuerdos regionales eran más proteccionistas que liberalizantes. Eso fue un error político porque efectivamente para pasar de un proceso de sustitución de importaciones a un proceso de liberalización, el acuerdo regional era una especie de primer paso, un paso adelante, cuidado, un paso no muy ambicioso, pero un paso en adelante. Y eso no era comprendido. Los norteamericanos consideraban a Mercosur una cosa mal hecha y eso provocó perturbaciones políticas importantes. Con eso termino y naturalmente quiero apoyar las sugerencias del señor presidente de que en la segunda mitad de esta reunión hablemos del futuro. Gracias. Gracias, profesor. Muy amable.